Muy buenos días, queridos hermanos, en el Señor Jesús. Estamos en el día miércoles 8 de julio, dentro de esta semana 14 del tiempo ordinario. La palabra de Dios que hoy nos invita a escuchar, para meditarla, para reflexionarla, es como una ayuda a cada día. Es como encontrarnos con alguien importante como es Cristo, que es esa unidad de la iglesia y es cuerpo místico de la iglesia. Cristo es cabeza, nosotros somos sus miembros. Hoy vamos a meditar siempre esta palabra de Dios para poder ayudarnos espiritualmente, pero también para que cada uno de nosotros vayamos identificándonos más, pero más que todo a través del amor de Cristo. Ese amor nos lleva a construir el reino de Dios, ese reino de Dios que está cerca y nos exhorta, nos dice Marcos 1, versos 15, el reino de Dios está cerca, dice el Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a cantar antes de iniciar por la reflexión, El Profeta, página 20. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Señor, estén con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano,
Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, Judas Iscariote, el que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta palabra del Señor nos invita, pues, es un tiempo de poder nosotros de consultar al Señor, pero es un tiempo de escuchar su palabra y hacerle caso. Por eso los valores que nos ha enseñado Cristo son los auténticos. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. No permita, Señor, que la antorcha del Evangelio se apague en nuestras manos, sino que transmitamos su llamada a la nueva generación. Haz de tu iglesia un hogar de amor y esperanza para un mundo que camina en sombras y tinieblas. Hoy, San Mateo, en este capítulo que hemos escuchado, capítulo 10 del 1 al 7, es como el capítulo que vamos entrando a ese capítulo 10 que vamos a tener en esta semana, como Mateo comienza una nueva sección de su evangelio, el llamado discurso misionero o apostólico. ¿Qué significa discurso misionero apostólico? Terminada la serie de los milagros que hemos visto en el texto de Mateo, que había narrado desde el Sermón de la Montaña, de la Bienaventuranza, ahora vamos a tener pues esa lectura del segundo de los 5 grandes discursos de Jesús, en el que da a sus apóstoles una consigna para su misión evangelizadora. Y esa consigna de la misión evangelizadora nos corresponde también a nosotros como bautizados. A los discípulos a quienes Él eligió, los llama apóstoles, significa enviado. Su misión va a ser, ante todo, vayan y proclaman que el reino de los cielos está cerca. Pero este anuncio debe ir acompañado de hechos, de testimonio. Hechos de expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad. Y está ese signo que está el reino cerca. Puede parecer extraño que les recomiendo que no vayan a tierra de paganos ni a Samaria, sino que se limiten a predicar a las ovejas descarriadas de Israel. El pueblo judío es el heredero de la promesa. Antes de hacerse universal la salvación, se ha de ofrecer a Israel. Pero al final de todo, según el Evangelio de Mateo, el gran evangelista y apóstol, les ordena: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por eso, la buena noticia de Dios, de la salvación y de la vida que nos ofrece, debe ser anunciada a toda la humanidad. Esa es nuestra misión como bautizados. Cada generación es nueva en la historia y necesita ser evangelizada. Por eso sigue en pie el encargo de Jesús a todos. A unos se lo encomiendan de un modo más intenso y oficial. Por ejemplo, a los obispos de la comunidad eclesial, que son los sucesores de esos 12 apóstoles, como también sus colaboradores más cercanos, los presbíteros y los diáconos, que reciben para ellos
una gracia especial en el sacramento del orden. Pero también es toda la comunidad cristiana la que debe anunciar la salvación de Dios. Significa todos los bautizados y confirmados. Y significa dar testimonio de ella, con palabras y con obra. Como dice la carta de Santiago, la fe sin obra es muerta. En el ámbito de la familia, del trabajo, del estudio, de la política, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, en tierra de misión, en países cristianos. Hermanos, es lo mejor que un cristiano puede hacer, dar testimonio del amor y la cercanía de Dios a su alrededor, curar las dolencias, expulsar a los demonios de nuestra sociedad, ayudar a que todos puedan vivir su existencia con esperanza y un verdadero sentido. No todos somos sucesores de los apóstoles, pero todos somos seguidores de Jesús y debemos continuar cada uno en sus ambientes la misión que Él vino a cumplir. Todos formamos la Iglesia apostólica y misionera. Debemos de interrogarnos cuál es nuestro perfil y nuestra misión como cristiano hoy. ¿Cómo respondemos a su llamada? También estas palabras del Evangelio son muy interesantes. Iluminarnos también, iluminar esta palabra de Dios con el magisterio de la Iglesia de América Latina y de la Iglesia Universal. Retomo algunos guiones y algunas aportaciones del Quinto Congreso Americano Misionero del año 2018. El Papa Francisco nos dice que la identidad misionera de la Iglesia, esa identidad de la Iglesia, la misión consiste en transmitir la fe como anuncio explícito y testimonio vivo del Evangelio, pero el Papa Francisco se ha concentrado en la idea de la misioneridad de la Iglesia. ¿Qué es esto? Este es un elemento esencial de la comunidad cristiana y pertenece a su propia naturaleza e identidad, tal como afirma el Concilio Vaticano II, pues realmente la alegría de dar a conocer a Jesucristo apremia a los creyentes a llevar a cabo la nueva evangelización, como le da en el documento de Santo Domingo, las palabras de San Juan Pablo II. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de la identidad misionera? Entre los elementos más destacables de la conciencia de la identidad misionera de la Iglesia, podemos resaltar, número 1, el anuncio de Cristo se hace desde la Iglesia y como Iglesia. Número 2, el impulso misionero es una señal clara de la madurez de la comunidad eclesial. 3, la misioneridad es un aspecto esencial, programático, paradigma de la vida de la Iglesia. Número 4, todo cristiano debe ser testigo del Evangelio con fervor, alegría, coraje y esperanza para poder así anunciar a todo el mensaje de Cristo. 5, el deseo de compartir esta experiencia de gran alegría es el impulso para la acción misionera de la Iglesia. 6, frente a los males presentes en el mundo en que vivimos, los creyentes somos misioneros mediante el anuncio y el testimonio profético de los valores del Evangelio. Y 7, frente a toda crisis, especialmente la de los valores, el Evangelio de Cristo es anuncio de esperanza, de reconciliación, de comunión y cercanía de Dios, que nos capacita para vencer el mal, conducirnos hacia el camino del bien. Da a conocer pues el Papa todos estos elementos que nos ayudan a nosotros
¿verdad? Para estar pues en esa comunión, ¿verdad? Pero también debemos tener muy en cuenta la iluminación, como dice hoy el texto del Evangelio: vayan por todo el mundo a evangelizar, anunciar el Evangelio al mundo de hoy. ¿Qué es este anuncio? El Evangelio de Cristo muerto y resucitado. Por eso, cuando Jesús resucitó, envía a los apóstoles a la misión. Lo hace con el mandato de ir por todo el mundo, de ser discípulos, de bautizar, de enseñar todo cuanto Él ha mandado. Mateo 28, del 19 al 20. Lo cual está el contenido en el Evangelio, pero desde el comienzo de la Iglesia. Por eso el Evangelio originario del cristianismo es el anuncio de Cristo muerto y resucitado. El gran apóstol San Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, nos da una primitiva fórmula de fe cristiana, o el querigma, a la cual él mismo denomina el Evangelio. Le transmite, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, según la Escritura, que se apareció a Cefa. Confrontar 1 Corintios 15, 3 al 5. Jesús crucificado y resucitado es el Señor. De la mano del apóstol Pablo y de Pedro, podemos, hermanos, seguir profundizando hasta decir que el Evangelio es el anuncio de que Jesús es el Señor. Por eso Pablo escribe a los romanos: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesase con tu boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, se salvarán. Romanos 10, 8, 9. Y San Pedro lo anuncia a los judíos: sepan bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Hechos de los Apóstoles 2:36. Hermanos, el Evangelio del reinado de Dios. ¿Qué se entiende por el reinado de Dios? En primer lugar, la comunidad cristiana primitiva vinculó el Evangelio de Dios directamente a la persona de Jesús, y en los Evangelios incorporó el contenido del mismo Evangelio, la predicación y la actividad de Jesús centrada en el anuncio de la cercanía del reino de Dios. Por eso el Evangelio, en cuanto es buena noticia, está relacionado estrechamente con el reino de Dios. Por eso al comienzo de su vida ministerial, saliendo del desierto, Jesús anuncia el reino de Dios como la determinada y concreta buena noticia que viene de Dios, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el plazo, se ha acercado el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. El reino de Dios es prioridad, hermano, una prioridad absoluta para Cristo y sus apóstoles. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les dará por añadidura. Mateo 6:33. Pero Jesús no solo anuncia el reino de Dios, sino al Dios del reino. Quiere decir, no se anuncia a un rey, sino a un padre que reina y quiere reinar como padre sobre su hijo, que son hermanos unos a otros. El reino que proclama el Hijo hecho hombre es la soberanía de Dios en cuanto Padre. Y aquí que aceptar el reino es hacerse hijo de Dios, hermano de los demás. El reino de Dios se acerca a los seres humanos, en primer lugar en la actividad liberadora de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, el anuncio del reino
Marcos 1, 14, 15. Como don de Dios es una realidad viva y dinámica, que nada ni nadie puede detener. Su definitiva y proximidad es una propuesta abierta, universal, para que la humanidad participe en la salvación que Dios le ofrece. Pero no dice el Evangelio que es el reino, ni dónde está, ni en qué consiste. En todo caso, hermano, es algo que es dado por Dios, pues se trata de una realidad que tiene en él su origen. Del contexto se puede deducir que el reino está vinculado a la actividad liberadora de Jesús en favor de los oprimidos, los excluidos, de los enfermos, de los marginados y en abiertas oposiciones a las instituciones religiosas de su tiempo. Por eso la autoridad de Jesús puesta al servicio del hombre anula el poder de los dirigentes de la sinagoga y antepone la atención al ser humano necesitado el día sábado. Ese dinamismo liberador del hombre respecto a cualquier estructura opresora fue iniciado con la actuación de Jesús y es la fuerza imparable del reino de Dios, que como una semilla diminutiva va creciendo, desarrollándose en la historia sin que nadie sepa cómo hacia la plenitud al final de los tiempos. La llamada a la conversión implica un cambio de mentalidad. Siempre estamos en este ambiente de la evangelización y la misión y el reino de Dios. El mandato contenido en el mensaje de Jesús nos dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Hermano, es una llamada a la conversión. Creer este Evangelio es entrar en el reino de Dios. Por eso la conversión, hermano, conlleva principalmente en cada uno de nosotros, ¿en qué? En un cambio de mentalidad, en una visión nueva de la vida, del hombre, de la sociedad. Este cambio invita no solo a creer en Dios, sino a creer que la persona de Jesús, su mensaje, su obra de liberación, su misión profética, su destino de muerte violenta e injusta y su esperanzadora vida nueva de la resurrección, que constituye paradójicamente la singularidad y sorprendente la buena noticia de la salvación para los seres humanos, pues en la acogida de su palabra, en la perfección de su presencia, pero también en el seguimiento radical de sus pasos, se vive el dinamismo del reino de Dios. Por eso Jesús anuncia el reino de Dios sobre todo en la entrega de su vida en Jerusalén. Jesús asumió libremente las consecuencias de su encarnación hasta la muerte en cruz, para regalarnos ¿qué? Relaciones del todo nuevas, haciendo que su Padre sea para siempre nuestro Padre. Pero el paso decisivo para convertirse en discípulo de Jesús y participar del reino no será otro que reconocer a Jesús el Hijo de Dios, cuando como el centurión, Marcos 15:39, contemplemos su muerte en la cruz. Solo con esta reorientación de la mirada, de la perspectiva hacia Jesús en la cruz, y con él hacia todas las víctimas de las injusticias sociales, de los sufrientes de este mundo, se producirá entre nosotros la auténtica metanoia o conversión que pide el Evangelio, que permite entrar en el reino de Dios ya en la historia presente. Jesús crucificado y resucitado es el Evangelio de Dios. Pero sin embargo, hermanos, Jesús es no solo el Evangelio, sino el Evangelio mismo del reino de Dios. Y creer en el Evangelio, hermano, es lo mismo creer en Jesús. Este Evangelio es de Dios, en cuanto se trata del cumplimiento de la promesa hecha por Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, cuyo autor es Dios. Podemos ver Isaías 40,
versos del 12 al 31, y 51, capítulo 51, 16. Aquella promesa se realiza ¿en quién? En Jesús de Nazaret. En cuanto Él es el Mesías que proclama, comienza el reino de Dios, y lo hace de la forma que compete al Hijo de Dios, es decir, como Dios oculto que se revela en la debilidad de la muerte de Jesús, pero suscita la fe hasta en los paganos, como el centurión, Marcos 15, 39. Esta es ya una novedad absoluta del Evangelio. Este Jesús, el crucificado, es ya el Evangelio. Y después, el tercer día, Jesús resucitó, con lo cual el Padre afirma y sella aquella sorprendente, paradójica, inaudita, incomparable, la buena noticia. Por eso Jesús es el crucificado y resucitado. Una noticia tan singularmente buena, excepcional y única, que la Biblia griega reservó la palabra griega neutra, el Evangelio, exclusivamente para el anuncio de la persona de Jesús, de su muerte y resurrección, como la cercanía de la presencia del reino de Dios. La evangelización tiene un centro, y el proyecto es el centro de Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios, pues, por el Dios reina como Padre. Por eso el proyecto es Jesucristo, pero en cuanto Señor de la historia, porque todo en Él y por Él está llamado a alcanzar su plenitud, para que al final de todo tiempo todo vuelva al Padre. Hermano, la evangelización tiene un fruto, el fruto del encuentro con el resucitado y de la vida comunitaria. La evangelización del apóstol Pablo se desarrolla en distintos momentos, con pluralidad de misioneros. Es pluriforme, polifónica, con variadas formas y múltiples misioneros, pero todo discípulo de Jesús. La misión evangelizadora proviene del encuentro con el resucitado, no cualquier encuentro, sino con un acontecimiento, con una persona que cambia la vida. La evangelización es el fruto de una comunidad en comunión que tiene por fuente el gozo de una misma experiencia. Cristo ha resucitado y lo hemos visto. Lucas 24, 33, 35. Y Juan 20, 18. De aquí dos consecuencias. La primera evangelización fue intracomunitaria, y el contenido de la evangelización consistía a ofrecer esa misma experiencia de comunión con el Señor y con los hermanos recibida en el encuentro con el resucitado. Queridos hermanos, esto nos puede ayudar a nosotros también a tener muy en cuenta pues lo que hoy pues nos ha dicho el Evangelio, y por eso pidámosle al Señor Jesús, que enviaste a los 12 a buscar la oveja perdida, queremos colaborar contigo en la obra de la salvación. Haznos ver dónde y cómo podemos hacerlo. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Deseo a todos un buen día, y que este día pues lo vivamos y reflexionemos acerca de lo que hoy el Evangelio nos invita: ir a todo el mundo, a anunciar pues esa buena noticia de salvación a todos aquellos hombres de buena voluntad y de amor, de ir a los alejados. Un Jesús crucificado y resucitado. Vamos a cantar Alma Misionera, página 167. Pidámosle pues al Señor que nos haga dóciles, sencillos y humildes, para poder pues llevar esa alegría, esa esperanza, hoy más que nunca, a nuestros hogares, a nuestros vecinos, pero con
el testimonio de nuestra vida de fe. Buen día a todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.